Bueno, pues Ricardo, encantado de tenerte aquí en el Garabato, que eres mi primera entrevista. Así que bueno, Encantado yo también. O sea, ya te he dicho ya que es la primera entrevista que me hacen, creo yo, en mi vida. Bueno, miento, me acuerdo de una mini entrevista que me hicieron en el diario Jaén cuando hicimos la maravillosa radio del cole, la Onda Marista. Onda Y yo creo que esa Marista. fue la primera. Sí, sí, esa fue la primera que me hicieron en mi vida y tú la segunda. O sea que Bueno, ya está. pues me siento afortunado. Pues mira, realmente tú y yo nos conocemos, con lo cual voy a hacerte una presentación un poco para que no te conozca. Bueno, Ricardo Ruiz Baró, que naciste en Jaén en enero del 97, ¿no? Exactamente. Exactamente. Luego estudiaste en Marista, que bueno, estudiaste conmigo, fuiste compañero de colegio, Mm. en Jaén hasta el bachiller. Y allí además realizaste lo que hemos hablado hace nada, que es el programa, tu primer programa de radio, que fue Onda Marista, ¿no? Sí, sí, la verdad Todo es que sí, eso, sí, sí. todo eso ¿cómo surgió? Porque yo me acuerdo que fue con el jefe de estudios, que él, bueno, quería hacerlo y tal, pero tú te metiste en eso, ¿fue tuya la idea? ¿Fue suya? ¿Cómo andó eso? Porque fue el primer año que se hizo. Sí, sí. Bueno, esto fue, yo me acuerdo perfectamente que nos llevaron en cuarto de la ESO a la típica visita que hace a la Universidad de Jaén en este caso. Sí. Y claro, yo por aquel entonces ya tenía bastante claro que yo quería estudiar periodismo. Entonces, pues como que visitar la Universidad de Jaén tampoco era de un interés enorme para mí, porque en Jaén, por desgracia, no está la titulación, no está el grado de periodismo. Mm. Entonces, bueno, pues yo fui sin ninguna expectativa, pero una de las visitas que hicimos allí fue a la radio de la universidad, a Sí. Uni Radio. Y la verdad es que me encantó. Mm. Y, o sea, me encantó el concepto de poder hacer radio, gente normal y corriente, ¿En, pues haciendo su programa. en tu colegio? Y exactamente, exactamente. Y dije, pues mira, esto podríamos hacerlo en el cole. Primero lo vi como una idea muy de sueño, pero bueno, yo siempre he sido una persona creo que muy proactiva y me acuerdo que lo hablé con mi padre, que es profesor del De colegio, allí. y me dijo que exactamente él había tenido una idea muy parecida, que ya lo había hablado con el jefe de estudio Mm. y nada, pues nos juntamos unos cuantos compañeros a los que enganché y la montamos y la verdad es que estoy súper orgulloso de lo que hicimos siendo Unos críos. totalmente unos críos, sí, 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 Estaba y fue, chulísimo. La verdad que, estuvo muy guay. y además quería hablar del tema porque fue la primera vez que a mí me picó el bicho del periodismo. De verdad, el veros hacer eso, yo estaba allí en clase con todo, pero yo en ningún momento me metí porque yo en ningún momento tenía pensado luego estudiar esto. Entonces, pero el veros a vosotros, o sea, tu entusiasmo era contagioso y también el de todos los que estaban allí. ¿A ti cuál fue? Claro, porque a mí ese fue mi primer momento en el que yo me llamó la atención. Hombre, a mí ya me interesaba la política y tal, pero no desde un punto de vista periodístico. ¿En qué momento a ti te picó ese bicho del periodismo? Porque yo sé que tú publicaste en Facebook hace poco, no sé, hace un tiempo, que fue tu bisabuelo, ¿no? Que también trabajó Sí, en la agencia F. sí, 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 eso está muy guay porque es cierto que mi bisabuelo, bueno, es una historia súper larga, mi bisabuelo no era como tal periodista, porque por aquel entonces pues no sé ni Mm. siquiera si existía la carrera como tal de periodista, pero sí era escritor, era poeta Sí. y bueno, él tuvo una vida bastante movida con todo el tema pues, de la guerra civil y de todos estos asuntos. Sí. Y una de las cosas que hizo fue ser el primer cronista de Aguilar de la Frontera, que es el pueblo de mi abuelo y bueno, mi pueblo, bueno, yo siempre digo que tengo un pueblo y que es Aguilar de la Frontera, aunque yo nunca he vivido allí ni nací allí ni nada, pero le tengo un especial cariño. Y claro, fue cronista de Aguilar y corresponsal para, creo que varias agencias de por aquel entonces, una de ellas, la más importante, la agencia F. Entonces fue fue un detalle muy chulo, o sea, como algo muy curioso Sí.
que yo siga los pasos de mi bisabuelo, porque aparte de mi bisabuelo nadie se ha dedicado al periodismo en mi familia, ni siquiera yo conocía a mi bisabuelo, entonces no sé de dónde exactamente me vino esta vocación, Ah, o pero sea que puede ser que... fue una coincidencia prácticamente. Sí, 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 o sea, yo de hecho no me enteré que mi bisabuelo fue periodista hasta Hasta que cuando tú ya lo tenía... tenías decidido. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, eso. Y es muy guay porque, de hecho, unas semanas antes de que yo empezase en la agencia F, Sí. em, mi abuelo me envió una foto, el carné de mi bisabuelo, como que decía que era oficialmente corresponsal de la agencia F, me lo mandó por WhatsApp. Tengo la foto y es muy, y es un recuerdo muy, que lo tengo en mucha estima, porque además mi abuelo falleció unas semanas después, Hmm. entonces pues fue algo muy bonito. Sí, sí, Genial. Pues la verdad es que eso es curioso. Yo no tengo, por lo que yo sé, yo no tengo familiares periodistas o que se dedicasen al mundo del periodismo como tal. Entonces, pues por eso yo tampoco nunca, bueno, pues nunca he tenido en la familia nada así, con lo cual nunca he estado en contacto con ese mundo ni nada por el estilo. Pero bueno, eh, la cosa de la vida, que al final acabas donde nunca te lo esperas. sí, 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 tal cual, tal Luego, cual. tú hiciste luego, bueno, hiciste el bachiller, como hicimos todos, y entonces acabaste en la Universidad Carlos III, ¿no? De Madrid. Exactamente. Sí, Y, sí, sí, y allí es donde has hecho toda tu carrera. De... sí, Vale. Luego hiciste unas prácticas en la cadena SER, sí. ¿verdad? Con el equipo de una persona que la verdad que yo no sabía quién era, Garrido Coronado, ¿no? Sí, Tony Garrido, o Tony sea, Garrido. sí, sí, una de las Sí, sí. voces más características yo creo que de la radio española, sí. De todo eso vamos a hablar dentro de nada. Pero antes quería hacerte una pregunta. Tú porque yo desde que estuve en la facultad me di cuenta de que, hombre, la vocación es importante y la vocación que luego descubres incluso acentúa allí. Porque claro, te ves rodeado de todo el mundo que de pronto es una pasada y dices, joder, es que esto es mejor de lo que yo pensaba. Pero las personas que están a tu alrededor, o sea, los compañeros que te tocan, eso es muy importante. Porque te rodeas de gente que no solo comparte tu vocación, sino que además trabajas con ella y empiezas a aprender a trabajar en eso que te gusta con otra gente que lo vive de la misma manera o de distinta manera, porque al final somos distintos todos, ¿no? O Sí, sí. sea, ¿qué te aportan o qué te aportaron todos tus compañeros en tu paso por la universidad? Porque al final tú llegas de una manera y acabas de otra, eso es así. Sí, sí, pues obviamente pues me aportaron muchísimo porque Además de es otros lo que tú sitios. dices. Claro, claro, es lo que tú dices. O sea, yo antes de irme a Madrid no conocía así a nadie, excepto a ti, que tuviese tan clara la vocación de ser periodista. Entonces llegar allí y conocer a tantísima gente que le gusta lo mismo que a ti, que está interesado por cosas muy similares a ti, Ujú. es una maravilla. Y además también he de confesar que yo en la carrera no soy el típico que cumplía siempre Sí. y cumplía bien, pero siempre a última hora y con el estrés que eso generaba y todo eso, ¿no? Entonces, pues, tener a compañeros como, por ejemplo, mi amigo Nando Chando, que está trabajando en el diario.es, Sí. pues es una alegría. O mi compañero Jorge Ocaña, que Ujú. también es genial. Entonces, nos hemos ayudado mucho entre nosotros, hemos hecho cosas muy guay en la universidad y eso pues ha hecho que tenga muy buenos recuerdos y que mi formación haya sido mejor de lo que esperaba en un principio. Sí, la verdad que yo también tuve suerte en ese sentido. Tuve compañeros muy buenos. Y hemos contactado con una persona, o por lo menos yo he contactado, porque al final Garabato soy yo, no hay más. Pero he contactado con una persona que estuvo contigo en la carrera y además va a unirse con nosotros en esta Pues mira. entrevista. En esta entrevista yo no te lo he dicho porque, hombre, quería que fuese algo, o sea, una Pues mira qué sorpresa. guay. Sí, sí. Así que le Qué estoy guay. diciendo, le estoy diciendo ahora mismo que se una con nosotros, que él ya está Ah, totalmente preparado
para entrar a la llamada. A ver si lo ve A ver. y nos lo dice. Bueno, tú ahora mismo estás en Bruselas, ¿no? ¿Qué tiempo hace allí? Pues aquí, mira, yo me vine pensando que no iba a ver el sol y la verdad es que estamos teniendo suerte porque en los mes y medio que llevo aquí, un poco más, Mm. anda, mira. Aquí Este Hola, está. chaval, o sea, lo Aquí tengo hasta en está. la sopa, macho. me echabas de Jorge. menos, Richard. Jorge Ocaña, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues acaba de pronunciar tu nombre porque le he preguntado sobre compañeros que le hayan influido y a los que le tenga muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Y, y uno de los nombres ha sido el tuyo. Así que yo me siento muy, muy bien porque he contactado justo con el que ha nombrado. Hombre, si hubiese nombrado otro habría sido un poco peor porque digo, macho. Bueno, bueno. Bueno, pero que tampoco se lo crea mucho, que luego... Ya me, ya me rebajará los humos luego cuando nos veamos en la cocina. Oye, Jorge, pero tú le has dicho algo o va a guardar el secreto. Yo te guardo el secreto Va a hasta el último guardarlo, ¿no? momento. Y además fue muy gracioso porque me lo dijiste tú antes de que él me comentara nada. Sí. Y el domingo, y no sé si fue el lunes, el plan, le digo, Richard, ¿tú tienes planes para este fin de? Dice, ¿qué planes voy a tener si no son contigo? Y no Te- me, no me estaba prenda, pero ya el martes o por ahí me lo comentó. Claro, porque Sí, sí. Jorge, tú eres manchego. Tú eres de Yo Castilla-La soy, Mancha, ¿verdad? sí, Tú de naciste Campo de Cristana soy. exactamente Campo de Cristana, también del 97, Mm. y tú ahora mismo estás allí en Bruselas con él. Estáis Estoy a 2 pisos de Richard ahora mismo, Sí, o sí, sea, o sea, vivimos en la misma casa, lo que pasa es que la casa es enorme, pero sí, enorme. ahora mm, mismo está aquí debajo. mm, Joder, pues qué cosa. Sí, sí. Vosotros realmente, porque Ricardo, yo sé que tú estuviste en la cadena SER, ya lo hemos dicho, y Mm. después de la cadena SER que estuviste, bueno, pues hiciste tus prácticas durante un verano. Jorge, tú antes de lo que fue lo que estáis haciendo ahora, que es la beca de la Caixa, que es de la agencia F, que estáis ahora mismo allí, por eso habéis trasladado y estáis trabajando. Tú antes de eso, ¿dónde trabajaste? ¿Qué hiciste? Después de la universidad, que estuviste en Antena 3, ¿verdad? sí, yo empecé en las primeras prácticas que hice fue en Mediaset, en Mm, la página web. Luego, bueno, ese mismo año me salieron unas prácticas en Antena 3 Noticias, estuve allí todo el verano, hasta que en noviembre, bueno, Richard y yo nos incorporamos a la beca y nada, y eso desde entonces. O sea, luego estuve en Telefónica antes de que llegáramos aquí a Bruselas, igual que Richard estuvo en una mm. productora de podcast, porque teníamos ahí los meses muertos y Y bueno, teníais para estar trabajo. mirando el techo en nuestras casas había que hacer algo. Claro, claro, el tiempo hay que aprovecharlo. Eh, Mm, Oye, ¿cómo fue? Porque yo sé que tú tuviste un problema antes de venirte, como estamos con el COVID como estamos, porque lo de la pandemia es horrible. Yo sé que mm. estuviste como, ¿cómo fueron? ¿Una semana o varias semanas antes de venirte a Bruselas? ¿O cómo fue? Porque te pilló justo antes de salir el vuelo o una semana antes te tuviste que hacer una cuarentena antes de irte a Bruselas. Sí, o sea, yo estaba en Madrid en enero y Sí, en el 31 de enero volábamos los dos juntos encima, porque no hacemos nada separados. Y soy como Zipizape, ¿no? total, Sí, total. sí, tal cual, tal cual. Y nada, o sea, además yo estaba en Madrid, me iba a ir a mi pueblo para recoger las cosas, ver a mis padres y demás, pues yo que sé, un martes, Sí. justo en la misma semana que volábamos. Y el día anterior, mi novio empezó a dejar de oler, de saber, Uf, y un mala poco señal. acojonado, pero yo dije, nada, digo, estás resfriado, digo, tiene que ser un resfriado, digo, por cojones no puede ser que tengas el COVID y me tenga que quedar en tierra. Y nada, le hicieron la prueba rápida y Sí, mira que suele ser menos sensible, pero tendría una carga vírica que mira que dio positivo a los 15 minutos no había de manera. hacérselo. Y nada, el mismo día que me iba para Criptana ya, Mm. esa misma mañana me dije, o sea, le comunicaron el positivo. Claramente yo iba a ser positivo y a los 2 días lo confirmamos, me hice la PCR y nada, positivo. Estaba Y clarísimo. nada, estuve 14 días de cuarentena, mi cuarentena se alargó porque me hicieron la PCR bastante tarde al final y entonces contaba desde la PCR, no desde el contacto del positivo. Mm. Y nada, y al final en vez del 31 de enero hasta el 14 de febrero nada. Claro. Pero bueno,
se pasó rápido y sí. Qué mala sombra. Bueno, vosotros os conocéis en la carrera, ¿no? Porque realmente sois compañeros de periodismo de allí. Eh, después de la carrera, cuando empezasteis a hacer las prácticas, ¿os imaginabais, porque tú estuviste en la tele, ¿no? Bueno, primero lo que fue la página web y luego la tele. Y Ricardo, tú estuviste en la radio, que son como los dos medios fundamentales de lo que ahora mismo son los medios de comunicación, ¿no? ¿Os imaginabais los medios de comunicación a primera escala, como son la radio y la televisión, de la misma manera como la encontrasteis? O sea, ¿os decepcionó? ¿Os pareció mucho mejor? ¿Cómo lo visteis? Cuando vosotros de pronto llegáis allí y decís, macho, estoy trabajando en primera línea con gente que además habéis oído, porque, hombre, si sois de vocación, lo normal es que escuchéis la radio, veáis la televisión. ¿Cómo es estar delante de esa gente y trabajar con ellos? Primero, Pues, Ricardo. vale. Pues, a ver, yo realmente cuando entré o sea, yo hice Erasmus en Praga y al volver de Erasmus dije, mira, me tengo que poner ya a hacer práctica. Estábamos en cuarto y dije, venga, voy a buscar como sea. Y a mí lo que más me llamaba la atención era la radio y sobre todo la cadena SER, que era la radio que yo escuchaba y escucho diariamente. Entonces, pues solicité varias veces las prácticas allí, las vacantes que iban saliendo, y me acuerdo que coincidió con el Día Mundial de la Radio, además, Joder. que me llamaron, sí, me llamaron para una entrevista con Javier del Pino, el director de A Vivir, y yo fui allí y la entrevista no pudo salir peor, o sea, fue horrible. Porque claro, sí, yo no era la primera vez que entraba yo en la redacción de la cadena SER, porque ya habíamos estado, de hecho fui con Jorge y con nuestro compañero Nando, y claro, el hecho de entrar allí pues ya y ver que era un lugar que yo ya conocía, pues tampoco era algo que me impresionase mucho, pero sí que me impresionó ver a Javier del Pino frente a frente y que me hiciese la entrevista, y por esa razón creo que salió fatal. Efectivamente no me llamaron, pero semanas después me llamaron para cubrir la vacante de becario del Hoy por Hoy, de la franja presentada por Tony Garrido, y la verdad es que me alegré muchísimo. Y sí es verdad que al principio, no sé a Jorge si le pasó, pero a mí al principio me impactó muchísimo. Yo me sentía un poco enano, como diciendo que estoy haciendo aquí delante de todo, o sea, entre todos estos jabatos de la comunicación, porque claro, veía pasar por los pasillos a Ángeles Barceló, a Pepa Bueno, a Carla Fuentes, y dices, macho, ¿dónde me he metido, sabes? Pero bueno, sobre todo la etapa con Javier Ruiz en verano, eso fue el mejor recuerdo que tengo yo hoy por hoy como periodista, ¿sabes? O sea, fue una maravilla, porque sí, fue mejor de lo que esperaba. De las expectativas que tenía, de las pruebas que tenía, fue lo mejor, sí, sin duda alguna. Pues sí, porque claro, te ves rodeado de gente que acaba siendo tu referente. Entonces, pasar la suya, claro, sí. Una pasada. Jorge, sí. ¿tú cómo fue tu experiencia? Yo es que también iba un poco no bajas, no me quería crear ningún tipo de expectativas. O sea, yo acabé un poco en la tele de chiripa, porque yo lo que me pasó fue, yo estaba de prácticas en Mediaset, no sabían si me iban a poder renovar el contrato por una estructuración que hicieron interna, entonces yo apliqué para A3 Media en general. Y es más, el día que hice la entrevista, o sea, éramos un grupo de 15 personas y con la de recursos humanos de A3 Media y, o sea, hacíamos la entrevista en general y ya luego ellos nos ofertaban si íbamos a web, si íbamos a tele o íbamos a La Sexta, Antena 3. O sea, yo fui sin saber a dónde iba. Me ofrecieron Antena 3 Noticias y es más, yo dudé al principio. Dije, ¿quiero hacer tele? ¿No quiero hacer tele? Sí, no. Y dije, bueno, mira, vamos a tirar para adelante. Y mira, y al final, o sea, súper gratificante, la verdad, yo estuve muy contento, me lo pasé súper bien, aprendí mucho. Yo creo que una de las cosas, también me pasa un poco como a Richard, que llegas y dices, madre mía, bueno, Richard encadena SER la radio más escuchada y yo estaba en los informativos más vistos de la tele, o sea, dos gigantes.
una pasada, yo cuando me estoy informando y viendo dónde habíais estado y tal, porque al final, en fin, las redes sociales lo tienen todo. No hace falta, no hace falta tener una Wikipedia, eso. Ya. Entonces, de pronto he visto además que el contraste de radio televisión me ha flipado. He dicho, madre mía, es que han estado en los sitios clave. Es una pasada. Y bueno, lo que me alivió un poco al entrar fue darme cuenta que hasta los más veteranos también piden consejo a sus compañeros de trabajo. En plan, he hecho Sí, esto, claramente de primeras lo hacen casi el 99% bien, o sea, como sí. mucho consejo, pero es decir, joder, si yo tengo dudas, claro, porque soy becario, acabo de llegar, tal, no sé qué, es que hasta las personas que llevan 20 años piden consejo a sus propios compañeros y les revisan las piezas alguna vez y demás. O sea, eso yo creo que fue un poco alivio de decir, vale, no son perfectos, o sea que Sí. es normal, pero claro, los ves en la tele con una cantidad de tablas de que pasa cualquier cosa de última hora y tienen, yo que sé, un chip dentro de la cabeza que es que, o sea, a mí, yo nunca presento un informativo, pero a mí de repente tengo un guión y me lo cambian entero, o sea, yo entraría en pánico y querría ponerme debajo de la mesa a llorar y a esta gente le da igual, pero fue eso, ver un poco también el lado humano de los periodistas, o sea, que no somos unas máquinas de proporcionar información que están todo el día conectadas bueno, a las redes, sino a lo que pasa constantemente, sino que tienen un lado humano y que también dudan y no fallan, pero se verifican mucho lo que hacen y gracias también al trabajo de todo su equipo y sus compañeros. Claro, es que al final es lo que hace, ¿no? O sea, el llevar tanto tiempo allí supongo que hará que ellos mismos sepan salir de situaciones que a ti sería impensable, porque claro, es que eso al final lo hace el estar delante de la cámara o del micrófono muchísimo tiempo. Claro. Porque, Ricardo, tú has estado delante del micrófono, ¿no? ¿Alguna vez? Pocas veces, pero sí, sí, he Sí, estado sí, delante del alguna vez, micrófono alguna y vez. eso sí que impresiona, la verdad, al ¿Cómo, principio. cómo te sentías? Sí, porque tú llegas allí y dices, "Macho, es que me está escuchando toda España". Sí, o sea, yo empecé, a ver, yo casi que desde las primeras semanas sí que salía en antena, pero grabado, Mm, porque me encargaron una sección, bueno, como un pequeño espacio promocional de la 11 sí. en el que cada viernes dura 1 minuto, 2 minutos, tienes que explicar una noticia sobre personas discapacitadas Mm. que haya ocurrido durante esa semana y contarlo así con un tono ameno y con así que quede bien y que quede bonito como hablando de historias de vida. ¿Te habían dado alguna clase de oratoria o no? Porque No, en mi porque facultad se daban de vez en cuando. Si tú querías, claro. en la Carlos III nosotros no dimos ni una sola clase Nada, ¿no? de locución, no, nada. O sea, tuvimos una asignatura de radio, pero más centrada en aprender a hacer una escaleta, un guión, aprender Mm, a incluso usar un poco la mesa de mezclas, no a nivel profesional, obviamente, pero para poder manejarte un poquillo. mm. Pero no me enseñaron. Y sí es verdad que cuando estás allí, o sea, yo me di cuenta de que necesitaba aprender a locutar porque también es un hecho que aquí nos metemos en un jardín, pero el hecho de el acento andaluz, Mm. pues a mí nadie me pidió que lo quitara ni que lo disimulara, pero sí es verdad que muchas veces, no sé si le pasa a mucha gente que tiene nuestro acento, pero a la hora de hablar en serio o de hablar locutando, te sale más un acento con las S. Y es Sí, algo que a mí no me gusta, porque a mí yo siempre he defendido que a mí me gustaría conservar mi acento esté donde esté. Y también, obviamente, yo tenía el hándicap de que, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo hasta segundo de bachillerato, hasta los 18 sí, años, tenía... no aprendí a pronunciar la R. Lo sé. Y hoy por hoy me sigue costando un poquito, ¿sabes? Y eso obviamente es un hándicap, pero bueno, No, pero eh, ya lo hace perfectamente. O sea, que yo no te lo noto. O sea, que sí, lo entonces tiene genial. súper pulido. Sí, sí, Cuando vosotros estabais en la facultad, imagino que os hablarían de Capuchiski. sí, ¿Alguna vez, no? Capuchiski. sí, 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 Yo sí, lo mismo te los recuerdos un poco borrosos de la facultad. O sea, Muy ahora borroso, mismo, pero había una frase que se os vaya a acordar, que se decía que
Creo que es de Capuchichi, luego a lo mejor no es y estoy yo metiéndome el triple, pero yo creo que sí, porque me acuerdo, yo tenía un profesor de teoría del periodismo en primero, que era un tío estupendo, la verdad, y nos metía a Capuchichi vamos, por vena. A ver, Y pena. había, sí, sí, totalmente, había una frase que era que para ser un buen periodista había que ser buena persona, ¿no? Eso lo había Sí. escuchado alguna vez, ¿no? Con la gente que habéis conocido vosotros en vuestras prácticas, incluso ahora en Bruselas, que estáis allí trabajando con más gente que habéis conocido, ¿eso es verdad? ¿Habéis conocido grandes periodistas que son buenas personas? Que luego en el lado personal, hombre, no sé hasta qué punto estrecha habéis tenido relación, ¿no? Pero alguna relación habréis tenido Claro. y eso se nota. Obviamente yo creo que para un oficio que es estar constantemente con personas Mm. y te debe a la sociedad, obviamente estoy totalmente de acuerdo con Kapuczynski de que tienes que ser buena persona. Y yo no me he encontrado a ninguna mala persona. O sea, me he encontrado a gente que más simpática, más antipática, más que me ha caído mejor, que me ha caído peor. Pero no, obviamente no creo que ninguno de los que haya conocido sean malas personas en el fondo. No habéis ¿No? visto nada que Pero, digáis, joder, me chirría, es como, hostia, tío. Este De, es otro hombre, traba- eso sí. de Ah, trabajadores no. De algún becario que te quiere lanzar un puñal por la espalda. Ah. Sí, pero yo me acuerdo que el día que entré a Antena 3, o sea, bueno, nosotros empezábamos una semana de formación y luego ya entrábamos a la redacción y el día que entramos hubo una becaria, es que no se me olvida porque fuimos los dos últimos que nos presentaron a nuestros jefes y estábamos a la puerta y me dijo, bueno, a partir de aquí dejamos de ser amigos, ahora somos competidores por un puesto de trabajo. Eso Yo me madre mola, mía. quedé blanco, sí, 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 y yo me quedé blanco y digo, pero bueno, digo, esta chavala. qué Y yo le pasón. dije, digo, a ver, yo es que no quiero pisotear a nadie, o sea, que cada uno, además es que ni íbamos a la misma sección, o sea, ella iba a otra y yo a otra, Sí, pero y quiso me poner la sorprendió eso. distancia, ¿no? Quiso decir, aquí ya no hay tu tía. Yo dije, bueno, o sea, yo dije, yo que a ti no te voy a pisotear porque no tengo, Intención. eh, Ahí vamos, es contraproducente, además. Eso es contraproducente. total, o sea, es que lo suyo, además los becarios, yo me acuerdo en Antena 3 y aquí en F lo mismo, igual, que tenemos muy buen rollo y nos ayudamos entre nosotros porque nadie, o sea, en plan, ponernos piedras en nuestro propio camino, es lo que dices tú, Richard, es contraproducente y no creo que te haga ganar ningún tipo de puesto de trabajo, ni en la empresa que estás, ni en otra, porque cuanto vean que eres un mal compañero y que al final el periodismo es trabajar con mucha gente, con tus superiores, con tus inferiores, con la gente que está en tu mismo nivel, porque si no, no sacas adelante nada. Ujú. Y estar así, puñales por la espalda, pues yo creo que no, o sea, no vas a ser buen periodista y yo estoy muy de acuerdo que hay que ser buena persona para ser buen periodista porque al final, si no, no se va a cumplir el hecho de que el periodismo es el cuarto poder. O sea, si tú estás en los intereses de las personas que están arriba cuando lo que deberías denunciar es todo lo malo del sistema o de toda la gente que controla esto y hace cosas que intenta esconder, entonces no eres un periodista, eres una marioneta del poder. Ujú. Sí, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero además, eso se puede trasladar a cualquier oficio, supongo, porque al final en cualquier Mm. empresa trabajas con gente y si, en fin, hay gente para todo, también te digo. O sea, eso es así. Sí, sí. Vosotros ahora mismo estáis en Bruselas, ya instalado, porque Jorge, tú ya conseguiste por fin ir a Por Bruselas fin. e instalarte allí. Eh, ¿cómo fue el primer momento en el que vosotros llegáis allí, os instaláis, eh, empezáis a ver todo aquello? No sé si conocíais ya la ciudad. Yo sí. Sí, Sí, ¿no? el Erasmus aquí cerca en Amberes. O Mm. sea, había estado yo un par de veces. ¿Y qué tal? ¿Cuál es vuestro día a día de trabajo o de incluso vida personal, de salir, entrar? ¿Vosotros trabajáis ahora mismo por el COVID desde... Esto es otra pregunta ya aparte que estoy Sí, metiendo. sí, sí. ¿Trabajáis ahora mismo con el COVID a distancia o de vez en cuando vais a una oficina y tal? De momento todo casa. Además, justo están reformando la oficina, entonces no, o sea, es que ni siquiera tenemos oficina como tal. Y de Sí, sí. momento sí. De momento en casa, ¿no? Pero Mm. bueno, salí, entráis, ¿cómo es allí la vida en Bruselas? Contadme un poco porque me interesa saber cómo es, no, en serio, qué Pues, diferencia hay con España, cómo es la gente, un poco de sociedad, ya aparte fuera un poco del periodismo. pues
Es una ciudad súper cosmopolita. Hay gente de todos lados del mundo. Yo creo que lo que menos hay en Bruselas es de belgas. O sea, porque hay una cantidad enorme de españoles, de italianos, y no solo eso, sino gente de Europa, de África, de muchos latinoamericanos también. Y bueno, es que realmente es la capital de Europa, ¿no? Entonces, cuando llega aquí, yo me acuerdo de ir en el taxi, luego hablándolo con Jorge, él tuvo la misma sensación de llegar y de repente ver el edificio de la Comisión Europea en la rotonda de Schuman y dicen, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Quién soy yo para estar aquí, ¿sabes? Y, pero no, es una ciudad muy guay, no es una ciudad que diga es de las más bonitas de Europa, tiene cosas muy bonitas, pero no es una ciudad que diga. Hay que estar muchos días visitándola, porque no. Pero el ambiente es muy chulo. Realmente también, como está todo cerrado, todos los bares y toda la hostelería y todo eso está cerrado, pues no conocemos muy bien el ambiente, el otro ambiente, por así decirlo. Que Claro, para conocer una ciudad también necesitas conocer eso, ¿no? Pero bueno, yo en general estoy súper a gusto aquí, muy a gusto. Trabajamos muchísimo. Entre semana no tenemos apenas tiempo libre, pero bueno, se agradece, la verdad, conforme están las cosas. ¿A qué os dedicáis? ¿Qué es lo que hacéis ahora mismo allí? Porque, bueno, trabajáis, pero contarme un poco con detalle qué es lo que hacéis. ¿Hacéis cubrir temas del Parlamento Europeo? Porque yo sé que tú has estado en el Parlamento Europeo, que una vez además se os fue la luz en mitad Sí. del Parlamento. ¿Cómo es vuestro trabajo? Yo creo que estamos para todo, para un roto, para un descosido, Sí, totalmente. como becario, vamos. No hay Sí, pero otra. es lo bueno porque nos estamos haciendo un curso súper intensivo en todos los ámbitos del periodismo. O sea, Claro, lo porque mismo cubrimos también, sociedad aquí. Dime. también hacéis un máster, claro, porque es que todo va unido. Sí, claro, o sea, hacemos el máster y las prácticas y nada, eso, o sea, lo mismo cubrimos algo de aquí de Bélgica, o sea, noticias, por ejemplo, yo el lunes me fui a una manifestación de hosteleros y Richard, creo que fue el miércoles, se fue una exhibición sobre un museo que han abierto del primer año del confinamiento y lo mismo, por ejemplo, la semana que viene ya hay sesión parlamentaria y nos va a tocar seguirla, cosas de comisiones, Sí, o sea, hacemos política, sociedad, Richard también hace deportes de Bélgica, o sea, de todo, de todo. sí, o sea, es que estamos, porque hay mucho trabajo, es una delegación, yo creo que es de las delegaciones de FEMA con más trabajo, porque obviamente estando aquí en Bruselas todo lo que hay, porque la Unión Europea son muchas instituciones y hay que cubrirlas todas, entonces, Claro. pues bueno. Y sí es verdad que a lo mejor pues Jorge tiene más, se le suelen asignar más los temas de medio ambiente o temas LGBT y todo eso, que le gusta más. A mí me suelen asignar más temas de economía, porque en Madrid estuve en la sección de economía de F, y bueno, y deportes porque me gusta mucho. Pero bueno, sí, en realidad hacemos de todo. Hacemos de todo según lo que va saliendo cada día. O sea, cada día tenemos una reunión de previsiones por la tarde en la que pues, nuestros superiores nos dan la agenda para el día siguiente y se van repartiendo los temas. Tienes que seguir algo, a lo mejor una comisión del Parlamento, luego o una sesión parlamentaria, o tienes que seguir el discurso de no sé qué comisario europeo. Va dependiendo cada día. Y la verdad es que se agradece, porque realmente creo que estamos aprendiendo de muchos temas y aprendiendo muchísimo cómo elaborar esos temas, que es lo más importante. Que es lo importante. Al final es lo que te da la mochila luego para saber hacer de todo, porque nunca sabes dónde puedes acabar. Esto es como todo. Eh, Exactamente. Allí en Bruselas, porque está ahí en la agencia F, que es una agencia de noticias, o sea, no es lo mismo una agencia de noticias que un medio generalista común, o privado, ya sea público. Eh, ¿Cómo es esa sensación de, porque supongo que la habrá, de que en una agencia tienes menos, tu firma tiene menos peso, ¿no? En el sentido de que a ti te ha pasado, Ricardo, hace muy poco, porque además lo vi en las redes sociales, como siempre, porque soy usuario de Twitter, soy muy usuario de Twitter, yo también, pero vosotros es que os sigo mucho. Entonces, te pasó que
bueno, una colega periodista de otro medio, plagió tu artículo entero de la agencia F y lo puso con su firma en otro medio. Y lo Sí. denunciaste luego. Lo denunciaste. No voy a Sí, mencionar a la periodista porque me parece feo, pero... no, o sea, sí, o sea, no lo denuncié o sea, no quiero ni que pongan mi nombre ni nada de eso, sino para dar a conocer que realmente esto pasa en nuestro trabajo y no solo le pasa a los becarios, sino que les pasa hasta los más grandes cuando no firma un teletipo o incluso cuando lo firman, porque realmente nosotros la mayoría de noticias nunca van firmadas. Claro. O sea, las mandamos como agencia F, pero cuando es un tema de elaboración propia, como una crónica o una entrevista, un reportaje o lo que sea, sí que la firmamos porque hemos hecho el esfuerzo de trasladarnos, de coger declaraciones, de montar el tema, de buscar datos y eso sí se firma. Bueno, pues en este caso era este tema y lo que hizo esta compañera fue plagiar todos los párrafo por párrafo de mi crónica, igual les cambió el orden y ella añadió al principio unos cuantos párrafos y se la firmó ella. Y yo es lo que decía en el hilo que puse, que publiqué, que yo con eso no busco ni reconocimiento ni nada porque no ni me interesa ni tampoco me hace falta ahora mismo. Pero sí que me parece feo que en una profesión tan precaria como es la del periodismo, si ya no nos defendemos entre nosotros mismos, nadie nos va a defender a los periodistas, ¿sabes? Entonces, pues bueno, yo estoy seguro de que esta compañera no copió la crónica por iniciativa suya, sino que fue un superior el que se lo mandó y dijo, sí, la firmas como tuya, esto es de este medio y a tomar por saco. Entonces, claro, yo no ni estoy enfadado ni nada, pero obviamente son cosas que pasan, que no solo, como he dicho, no solo nos pasan a nosotros los becarios y que está feo y que no es lo que hay que hacer, que no entra dentro de la ética periodística. Es perjudicar al final el mismo oficio que uno... Sí, te estás perjudicando a ti misma, porque igual es una crónica que no va a tener reconocimiento ninguno, o sea, la leerán unas cuantas personas que les salga así y se interesen por el tema, y no ganas nada, al revés, pierdes porque el reconocimiento que te pueda llevar no es tuyo. Jorge, ¿a ti te ha pasado alguna vez algo de esto? Aunque no fuese la agencia F. A ver, a mí mis crónicas nunca me las han publicado sin firmar, la verdad he tenido suerte. Sí me han quitado, bueno, me han cogido párrafos de alguna para elaborar otras noticias. Por ejemplo, el otro día que nos robaron y no nos indicaron, ganó un árbol de Huesca, árbol europeo del año. Richard se ríe porque llevamos una semana con el mismo tema y muchos medios nos quitaron los párrafos que eran exclusivos nuestros de entrevistas que hicimos antes y se lo agenciaron. Pero una crónica como tal, como lo de Richard, porque eso fue literalmente cogerlo y ponerlo en otro orden y venga, qué bonito. Sí. No a ese nivel. A ese nivel no, pero es que es verdad lo que ha dicho Richard, que probablemente fuera esa chica y como le pasa a todos los medios que nos plagian sin mencionarnos, que es el propio superior o los de SEO, porque lo que hacen mucho es modificar el texto y quitar la palabra F porque les viene mal para el SEO, para la posición en las búsquedas. Porque el hecho de repetirse si muchos medios compran la noticia y se repite en varios sitios, la palabra F y la misma estructuración, entonces como que tú no rediriges el tráfico a tu medio. Entonces, es que claro, o sea, nos ponemos problemas a nosotros mismos, no nos defendemos pese a que estamos en una situación muy precaria, pero porque el sistema ya en sí es precario. O sea, es que probablemente, no lo sé, no lo puedo decir, pero probablemente a esa chica u otras personas les animan a quitarlo, la palabra F o a me gusta este texto, pero cámbialo un poco, porque si no, no nos van a dar clic o no vamos a aparecer en las búsquedas. Entonces yo creo que estamos en un momento muy delicado y que estas prácticas yo creo que se van a dar a más. O sea, todo el mundo ya tiene servicio de F, el SEO se está imponiendo en todos los medios de comunicación, entonces, y no tenemos un poder por mucho que lo denunciemos en Twitter, encima
la mierda se la lleva la redactora, que claramente tiene culpa, pero es que yo creo que es eso, que es un sistema ya que han creado de... Y Álvaro me ha desaparecido de la pantalla, no sé si soy yo No, o... sí, sí. Ah, vale. Sigo yo. Es que a ti, Sí, sí, sí. yo te he visto un poco de pronto parado, pero luego has vuelto. O sea que, Ah, no sé. es Ha que mi sido un búsqueda corte. Vale, va vale. regulero. Bueno, pero sigue ahí, Y- ¿eh? Sí, sí. Nada, eso, que se está volviendo todo muy complicado y además el problema es que los medios cada vez están cerrando más delegaciones internacionales, solo se alimentan de fe y no sé si es por el SEO o ya el propio ego de no reconocer que tú no tienes un periodista en nómina allí, nos quitan la noticia, o sea, no nos la quitan porque nosotros las vendemos, o sea, es nuestra labor, somos una agencia de noticias, es Es lo que vender noticias hacéis, de claro. comunicación, pero con el reconocimiento de que tú no tienes a nadie allí, o sea, F es quien está poniendo la pasta para tener una persona a sueldo en el país en la ciudad más remota del mundo. O sea, no te lleves el mérito que no es tuyo. O sea, tu mérito es pagar el servicio de si no quieres tener un delegado perfectamente. O sea, tú tendrás tus planes económicos dentro de tu medio de comunicación y te rentará más o no tener un periodista en Bangkok, pero O reconocer sea, el trabajo de F, de porque F. nosotros también vendemos nuestra imagen. A ver, nosotros somos becarios, al final no tanto, pero los trabajadores de F sacrifican su nombre en nombre de la agencia, o sea, para hacer teletipos no es como las noticias, no aparece el nombre, o sea, no van firmadas. Ellos al final están sacrificando un poco el prestigio que mucha gente quiere por el hecho de mantener informada a la sociedad, pues si ya venden, o sea, no venden, pero delegan su imagen a F, por lo menos que se reconozca que esta noticia es de la agencia F, no es Claro, nuestra. porque para dejarlo claro y que todo el mundo lo sepa, la agencia EFE lo que hace es que se aprovecha de que medios de comunicación, privado o lo que sea, no quieren tener, pues bueno, gastar más dinero de la cuenta en delegaciones y tal. Y entonces, la agencia EFE ocupa ese espacio vendiendo información de sus propios periodistas que sí hacen ese trabajo, ¿no? Pero realmente, sí, realmente no es que la agencia se aproveche, sino que una agencia de noticias, y más la agencia F que es pública, es un servicio público. Y, y es necesario, creo yo, porque creo que es el periodismo más Más puro, por puro. así decirlo, porque Ahora mismo eh, son más necesarias que antes o menos o... es que yo creo que van a seguir siendo necesarias siempre. O sea, los medios de comunicación privados yo creo que no podrían subsistir sin agencias de noticias que estuviesen detrás. No solo la agencia EFE, hay muchísimas más agencias como bueno, en España Europa Press o fuera de España Reuters o Associated Press o todas estas. Son al fin y al cabo son las que tienen más fuentes, son las fuentes primarias de los medios de comunicación y es que sin ellas no podrían funcionar, porque el despliegue que tienen, además siendo, como te digo, un servicio público, es libertad de información. Nosotros no podemos tener un sesgo, no podemos tener una línea editorial. Como agencia, firmamos lo más puro y objetivamente posible, cosa que Ya, los medios de comunicación no tienen no, esa obligación. exactamente, simplemente es el qué, dónde, cuándo y ya está, ¿no? O sea, es Sí, 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 sí. básicamente Sí, sí, la W, como se decía en clase, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. además que nosotros nos lo repiten mucho, que en el lead de la noticia, o sea, tienes que tener toda la información. O sea, los puntos principales, aquí no hay retórica, no hay nada, no puedes meter florituras, es la información precisa y concisa en el primer párrafo y luego la vas desarrollando, pero que le quede claro a los clientes Sí. qué noticia van a coger. Y sobre lo que has dicho de que se aprovechan del hueco que no tienen otras empresas. O sea, yo también quiero remarcar que, por ejemplo, aquí en Bruselas, todos los medios tienen, o sea, yo creo que no hay ningún medio en España que no tenga un Sí, o sea, delegado. que son medios grandes y sí. Claro, sí, pues, o sea, desde la tele hasta la radio, hasta los periódicos tienen aquí, y aún así, F es necesario, porque nosotros cubrimos muchas cosas que ellos no pueden llegar a cubrir, que es normal, porque es que no es el mismo tipo de información. Nosotros al final tenemos que informar sobre todo y ya los medios seleccionan. Claro, los medios van más, por ejemplo, el día que fue la suplicatoria de levantarle la inmunidad a Puigdemont, pues todos los medios de comunicación estaban ahí, claramente, pero
Europa seguía funcionando, o sea, la Unión Europea seguía funcionando y Bélgica seguía funcionando. Y el resto de redactores, los medios privados no podrían, pero nosotros sí, o sea, seguíamos informando a los demás. Y esa información, aunque a lo mejor luego no la publiquen, ya está ahí, está en los servidores. Y yo, por ejemplo, sí lo vi en Antena 3, quiero recordar, que iban a F a buscar, o sea, en plan, cuando estaban elaborando un tema, a ver qué ha publicado F en la serie histórica sobre este tema. Entonces, eso es lo que ha dicho Richard, somos la fuente primaria para los medios para elaborar información. ¿Sabes que lo que ha publicado F es veraz? Entonces, es curioso, ¿no? Vosotros Eso está ahí. estáis allí y de pronto pasa lo del levantamiento de la inmunidad de Puigdemont, que además yo me enteré y yo sabía que estabais allí. Y dije, madre mía, estos deben de estar allí ahora mismo, que no paran. Pero al final vosotros lo que hacéis es que, sí, bueno, vuestra agencia, vosotros, quienes estuviese en ese momento, notifica esa noticia, la sube, tal, y la pone, pero luego es como, vale, sí, esto ha pasado y todos los medios están en eso, pero es que es lo que dice Jorge, ¿no? Está pasando todo lo demás. Y al final Es que hay vosotros, muchísimo más, sí. vosotros estáis centrados en absolutamente todo y para vosotros es una noticia más. Sí, a ver, no una noticia más porque obviamente tenemos temas a los que hay que darle más prioridad, a los que se les da más cobertura, pero obviamente nosotros tenemos que informar sobre todo lo que está pasando. Y para España lo de Puigdemont es la noticia del día, Exactamente. y aquí en Bruselas pasó en una de las salas que hay para reunirse en el Parlamento Europeo, y en otras salas están debatiendo sobre otras cosas bastante importantes. O sea que no, ¿sabes? Claro, aquí lo que pasa es ese tema, ¿no? De lo que tú dices del periodismo puro y duro aquí, claro, pasa algo así y todo el bombo es eso. O sea, todo lo que llega a la casa de uno es Puigdemont, Puigdemont y Puigdemont. O sea, no hay nada más. Y luego el Parlamento del Congreso, ¿no? Pero claro, pero luego no te enteras, a no ser que tú te intereses, de todo lo demás. Y si no te enteras después de 2 o 3 días, porque en el momento eso cubre una información durante días. Entonces, es muy interesante eso de la labor de la agencia de primar lo que está pasando en el momento en el que está pasando. Eso es muy interesante. Y bueno, ya yendo un poco a otros temas, vosotros después de esta beca de la agencia, porque ¿cuándo termináis vosotros de estar allí? En noviembre. Noviembre. En noviembre. En noviembre entonces os volvéis a España. ¿Qué tenéis pensado hacer? Porque claro, ya... Esto ya es... Entra en terreno pantanoso, o sea, no tenemos ni idea. O sea, es que ¿tan mal está la situación? Pues yo ahora mismo no estoy en periodismo, estoy en otra cosa, pero ¿tan mal está la situación? sí. O sea, está mal la situación. También te digo que Jorge y yo somos unos privilegiados. O sea, obviamente conseguimos la beca por suerte, obviamente, pero también porque nos la merecíamos, porque nos lo curramos, pero también por suerte. O sea, primero desde que tenemos la suerte de poder irnos a Madrid a estudiarla, a una de las universidades más, o sea, una de las facultades más prestigiosas de periodismo en España. Que eso no tiene la suerte de todo el mundo. O sea, ya solo con nacer en una familia que no tiene tanto poder adquisitivo, a lo mejor tienes que te tienes que quedar en tu ciudad estudiando otra cosa o irte a otra facultad que esté más cerca de tu casa. Por ahí ya creo que hemos tenido demasiada suerte que no todo el mundo puede tener y que nos debemos sentir privilegiados. Y también sentirnos afortunados de que hemos empezado bien, de que hemos podido hacer prácticas en medios bastante importantes en España, y que esta beca también, pues, al fin y al cabo, vamos a hacer buen currículum, pero que la situación está muy mal y que hay muchísimos compañeros que valen muchísimo y que no encuentran nada. Y que nosotros estamos hoy aquí en Bruselas, pero es que en noviembre tampoco sabemos lo que va a pasar con nosotros. O sea, ojalá encontremos algo que nos guste y que podamos vivir bien, pero está muy complicada la cosa, sí. Está complicado. Sí. Hombre,
al final, lo que yo digo, ¿no? El periodismo ahora mismo está cambiando de una manera galopante. De hecho, los medios hasta hace nada estaban en una crisis económica como todo el mundo, ¿no? Pero los medios en concreto estaban, bueno, haciendo unos despidos masivos, reduciendo plantillas e incluso, cerrando algunos. Vosotros, la irrupción de Internet en todo esto, porque al final yo, por ejemplo, sí, estudié periodismo tal, mi año, luego estoy haciendo la cosa y tal, pero tengo esto que acabo de montar, que vosotros sois los primeros que estáis conmigo, que al final, hombre, no es periodismo como el que vosotros hacéis, desde luego, pero es una manera de hacer tus cosas, ¿no? Y una compañera mía, que fue la que me dio la idea, pues bueno, también lo hizo con que al final son blogs personales que tú luego llevas a otro nivel. Internet, Twitter, todo esto, ¿cómo está influyendo de una manera en el periodismo bestial? Cualquiera desde su casa puede dar una noticia. Si está en el sitio, puede darla, e incluso lo sacan en cualquier medio y no está trabajando en ninguna plantilla. Cualquiera con un teléfono móvil puede hacer virguería. ¿Cómo veis además la influencia que está teniendo las redes sociales en el periodismo? Y si creéis que tiene más influencia en el periodismo que en la política, porque claro, la política y el periodismo al final es que son cosas que van unidas, ¿no? Por si no hubiese periodismo no habría democracia, eso está claro. El tono de las redes sociales, lo que se escribe en esos caracteres de Twitter que son mínimos y reducidos, eso está afectando de una manera tremenda no solo al discurso político, sino también al discurso periodístico y a la redacción de noticias, a lo que es el clickbait, todas estas cosas. ¿Cómo veis esa relación? Porque a lo mejor es contaminación, o a lo mejor no, a lo mejor es bueno o es malo. ¿Cómo lo veis, Jorge? ¿Tú cómo lo ves? Regulero. Yo lo veo. Es que yo tengo una relación de amor-odio con las redes sociales, y más para el periodismo. O sea, yo creo que ha aportado cosas buenísimas. El hecho de que la gente pueda estar mucho más informada, pueda acceder a la información mucho más, que tu única fuente de información no sea poner el telediario a las 3 de la tarde o encender la radio mientras pasa el trabajo. Pero todo lo positivo que ha traído, creo que hay que hacer un poco balance también con todo lo negativo. O sea, los medios de comunicación, sobre todo los que dependen de los clics, están cada vez más subordinados al lenguaje de Twitter y Facebook o Instagram, lo que sea, cualquier red social. Y eso no es periodismo. Eso es la tendencia de unos cuantos usuarios. O sea, claramente hay que escuchar las tendencias sociales, pero ¿hasta qué punto? O sea, porque se supone que los periodistas somos personas formadas para proporcionar información a las personas, y las personas, no, igual que una persona no está capacitada para dar un diagnóstico médico, tampoco para informar de ciertas cosas. Yo soy partidario de esa tesis, y el hecho de que nos influya tanto, sumado a perdón por la palabra, la mierda de los algoritmos Totalmente. y del SEO, que claramente me parece un trabajo importante y demás, pero que se empieza a primar el SEO y poner X palabras con las que realmente no estás contando lo cuentas, pero retorciendo la verdad, creo que pone muy en peligro lo que significa el periodismo y el derecho a la información y cómo se promulga y se difunde. Entonces, ojalá se crearan no unas estructuras, pero es que no sabría cómo definirlo, pero algo que proteja al periodismo de los riesgos de Internet, de venderte al sensacionalismo solo por clics, de que realmente es que el problema es que no están pagados bien los anuncios. Yo creo que ese es el principal problema. O sea, desde que Google es el propietario de los anuncios y no solo medios, cuando era empresa escrita, que eran los que cerraban los acuerdos, ahí ya se fue todo, porque dependes del algoritmo de Google. Entonces tienes que transformar toda tu forma de informar y de escribir según le apetezca un algoritmo que va cambiando cada X tiempo. Entonces yo creo que eso es muy peligroso.
Sí, luego Que además incluso el sistema de financiación de los medios de comunicación ha cambiado. Ya pues, mm, empezó en Estados Unidos, en Inglaterra y tal, y ahora se ha trasladado aquí. Los grandes medios, tú estás en... Porque claro, tú sigues, o por ejemplo, por lo menos yo, ¿no? En las redes sociales sigo a los grandes medios para estar informado y entonces te vas a meter en un artículo. Hombre, normalmente si es un comentario editorial o no pasa, pero si es algo de con una firma, no te dejan leerlo, porque claro, tienes que pagar, pero es que eso es natural. mm, Eso es natural. Ha llegado un punto en el que sí, está bien la democratización de los medios y de la información, pero hasta tal punto de que, pero hasta un punto en el que el medio pueda subsistir, porque si no, no hay manera, no pueden comer los periodistas que trabajan allí. Eh, claro. Ricardo, ¿tú cómo ves esa influencia que ha tenido Internet, las redes sociales, en la política, en el periodismo, como ha dicho Jorge? A ver, es realmente lo que ha dicho Jorge, ¿no? O sea, tiene su componente positivo y sus cosas negativas. O sea, es positivo porque ahora en un momento puedes estar informado de todo lo que está pasando en el mundo, Mm, pero eso también es un arma de doble filo porque es una mina para la desinformación, ¿no? Para todo eso que se vende como novedoso o como válido cuando ni siquiera es real, ¿sabes? Entonces, las redes sociales ahí son un gran canal de comunicación para esas desinformaciones que eh, persiguen intereses políticos, económicos o solo dañar, ¿sabes? Y es muy peligroso. También te digo que nosotros, al ser jóvenes, realmente apenas hemos vivido la etapa anterior a las redes sociales en el periodismo. Entonces, mm, tampoco podemos hacer una diferenciación clara porque no lo hemos vivido como tal. Pero sí es verdad que la amenaza de las fake news, como se llaman, y todo esto está creciendo mucho y es realmente peligroso. Sobre todo se ha visto ahora con la pandemia, ¿no? Que desde que solo los chinos tienen la culpa de la pandemia hasta que no sé qué vacuna no vale o que, mira, te vendo este producto milagroso que te va a curar el COVID si te lo tomas, ¿sabes? Eso me ha recordado una vez haciendo un report sobre desinformación, venden un USB para la gente anti 5G. Pues hay una página web que por 200 euros puedes conseguir un USB que pones en tu portátil para protegerte de las ondas magnéticas del 5G. Y te ¿Ves? Que sale la la gente fotito de la persona con el portátil rodeada así como de una esfera. Y dices, "Mira, Joder, me ya voy te a, protege". me voy a pillar uno mañana porque me ha interesado. sí, sí. Qué cosas, tío. Qué Llega un cosas. punto que ya, o sea, no es que sea ridículo, es que tampoco hemos enseñado a la gente cómo tiene que consumir información, ¿eh? O sea, la gente de nuestra edad y los mayores se han encontrado de repente en una revolución de 10 años de la información te la suministra un periódico, una radio, una tele, a poder acceder desde cualquier plataforma. Pero claro, si tú no tienes un mínimo de educación tecnológica y de periodismo y de información, ¿cómo va a saber el usuario qué es veraz, qué no es veraz? O sea, Esa es la clave. Es la es que clave. sí, claro, si no hay un tipo de educación de que la gente vea www.nuevoordenmundial.com, o sea, claramente a nosotros nos alerta de que eso es, en plan, hostia, esta información a saber de dónde la han sacado, pero si tú no tienes un mínimo de herramientas para saber ¿De dónde es? filtrar lo que te llega, pues es que es Mm. normal que la gente acabe en esos engaños. Y es Sí, que hay sí, es la mucha clave, gente la que a lo largo de los años alfabetización les ha digital. interesado que la gente no tenga educación en información y periodismo. Sí, sí, sí. Mm. Eso no sé cómo, pero deberían hacer algo. Porque es que el filtro, como tú dices, no hay filtro. O si hay filtro, por ejemplo, la periodista Ana Pastor de La Sexta, bueno, creó Neutral, que yo lo sigo y además es muy útil, porque es ese filtro necesario que hacen periodistas por su cuenta, porque al final es un proyecto personal, y que debería extenderse más, porque en fin, al final es lo que digo, ¿no? Cualquiera con un teléfono puede leer cualquier mentira y se la cree. Sí, sí. Y es un peligro.
Bueno, llegamos ya una hora de 59 Madre mía. minutos concretamente. Y yo os dije media hora. Pero es que es muy interesante, a mí me está encantando la conversación. Y a mí Eh, también. para ya terminar un poco, porque ahora juega el Atleti, ¿o ya está empezando? Ya ha empezado, bueno, hace media hora. Ya he empezado, pero ¿Cómo no te va? preocupes. ¿Cómo va, Ricardo? Está nervioso. No lo sé, luego no quiero ni mirarlo, luego lo miraré. Oye, Ricardo es que es colchonero, bueno, además desde chiquitito, que yo Sí, te sí, conozco eso de... sí. Jorge, ¿tú eres de algún equipo o no? Del Atleti, pero Te interesa poco, ¿no? muy, muy poco. Antes me gustaba más el fútbol, a ver, tampoco gran cosa. Pero pues, llega un punto que me satura tanto. Richard me parece un aficionado muy normal, muy una persona que no es nada tóxica con el fútbol, pero yo vengo de un pueblo de que el fútbol se vivía tanto que yo era, digo, mira, yo no puedo, o sea, no sé, me saturaba, o sea, el hecho de que toda nuestra vida social al final acabara girando alrededor de un partido de 22 personas corriendo detrás de un balón. Digo, o sea, plan, los sábados se cancela el plan porque es el Real Madrid Atleti y toda nuestra semana va a ser comentarlo. Dije, mira, yo este mundo no es para mí. A ti te pasa como a mí. Yo tengo dos hermanos súper futboleros. Uno del Atlético, otro del Barcelona. Y a mí lo que me ha pasado siempre es que lo mismo, ¿no? Que lo vivo tanto en casa que es como... No me interesa, o sea, es como, uf, tío, Claro. sí, me va por racha. Hay rachas que sí, hay rachas que sí, porque el FIFA me gusta mucho, ¿eh? El FIFA sí, al FIFA sí le doy. Eso sí, ahí sí. Pero lo que es el seguimiento del fútbol como tal, macho, soy un desastre. A veces sí, otras veces no. Pero lo de Richard es de corazón, eso es de... Sí, yo soy atlético convencido, colchonero para toda la vida. Sí, sí, sí. Bueno, pues oye, de verdad, encantado de esta conversación, me ha encantado. Jorge, no te conocía, pero vamos, tengo ganas de conocerte personalmente, porque Ricardo, hemos hablado por Instagram, no hemos hablado ni por WhatsApp, una cosa tremenda. Madre mía. Todo por mensaje directo. Pues no sé, tú eres de Jaén, o sea, y eres de Jaén, ¿no? Sí, yo soy de Pues Jaén, bueno, compañero de Ricardo. Sí, sí. queda una cerveza. Mi familia es de Jaén, o sea, que yo alguna vez Ah, bajo, o sí. sea, queda hacer, sí. Mi Oye, padre nació allí. hablando, tu padre es de aquí entonces. Mm. Ujú. Hablando de Jaén, porque se me ha quedado una cosa en el tintero, y ya para terminar. Ricardo, ¿cuál fue ese gran secreto de Jorge que dijiste a toda España en la Resistencia? Madre mía. Es que, El vídeo está público, lo puede ver quien quiera. Lo puede ver quien quiera, pero yo quiero tenerlo aquí grabado, para que la gente lo sepa, ¿sabes? madre mía. Sí, bueno, Si, eso es una si de... se puede decir, ¿eh? Bueno, ya está dicho, con lo cual ya que más No, da. sí, Ya has dicho está. firmamos un papel como Vistar para que ellos son propiedad también de, no propiedad de la historia, pero cediendo nuestra imagen para poder aparecer, o sea que es imposible Sí, sí. eliminar ese vídeo, o sea, es público, ya da igual. Sí, eso es una de las más importantes historias que tenemos Jorge y yo de en nuestras vidas y de nuestras Bendito, peripecias. bendito el día que me dijiste, Jorge, te vienes de público a la Resistencia, que Sí, sí. encima yo ni veía el programa ni nada. Dije, bueno, Sí, está lo sí. de mi casa, me voy. Es que yo no lo sé, Pues el sí, nada. secreto. No he visto el vídeo, ¿eh? No. No. Pues nada, fuimos a la Resistencia y fuimos de público y ese día hacían la típica sección esta en la que preguntan algo al público y todos teníamos que escribir la respuesta en un papel y luego pues Broncano elegía las que más le gustase o no sé si era aleatorio o que la elegían, supongo que la elegirían los redactores, los guionistas de allí y eso. Y nada, preguntaron que había sido nuestra peor cita en la historia y a mí no se me ocurría así ninguna Ujú. y Jorge pues me prestó una de las suyas que, la escribí como mía, pero con la condición de que si la leía Broncano eh, él podía decir que no era mía sino que era suya y nada pues eh, la leyó y era una cosa muy graciosa que yo creo que es mejor que se vea el vídeo y Entonces mejor Sí, no la contamos, ¿no? sí, exacto. sí, Si no pierde gracia, o sea, la gracia es ver claro, claro. Richard lo cuenta, mi cara blanca, Sí, sí. estaba
que estaba a punto de convulsionar ahí delante de toda España. Casi contado Sí, sí. pierde, ¿no? O sea, Sí, Exactamente. sí, no, es que, o sea, de verdad, la gracia es el momento del paripé que hacen los presentadores de sus chistes, yo que no me salían las palabras, Richard contando la historia en primera persona, pero ya todo el mundo sabía que era mía y yo estaba solo, o sea, eso era un Sí, show. sí. Fue muy bueno, gracioso, sí. haré como hacen todos los youtubers, que dejo el enlace en la descripción. Y ya todo el mundo, y ya todo el mundo pues se informa de ese secreto. Eso es. Yo no lo he visto, lo voy a ver después, y luego te digo. Vale, muy bien. Bueno, Ricardo, Ya me contaré. Jorge, que encantado de teneros en el Garabato, sois la primera entrevista y bueno, Mira qué bien. así que nada, ya... Encantado nosotros, ¿eh? Sí. Y te deseamos muchísima suerte en este proyecto que yo creo que está muy guay, Yo creo que que mola sí. mucho y que ojalá vaya bien, ojalá crezca y bueno, y que podamos Muchas gracias. tener el honor mucho tiempo de decir, fuimos los primeros invitados del Garabato. Somos los embajadores del programa. Sí, Los sí, sí. embajadores. Además, os voy a poner incluso en los créditos. Ah, muchas gracias. Bueno, pues nada, que a ver si nos vemos un día de estos, cuando ya volváis en noviembre. Y bueno, Jorge, a ti como eres manchego, pues algún día que vengas con Ricardo a Jaén, nos veremos, supongo. Algún día le invitaré. Hay que ir a la feria, hay que ir a la feria. La Ay, feria, la feria. madre mía, Cuando vaya, porque Cuando vaya vaya. tela. Cuando acabe todo esto. Sí, madre sí. mía. Pues Pero nada, oye, un saludo a los dos y Nada. nada, encantado. igualmente. Ya nos veremos, ¿vale? Que Bueno, muchas gracias, Álvaro. hasta luego. Muchas gracias por Nos invitarnos. despedimos. Hasta luego. Chao. Adiós.